A todos. Nos encontramos en un momento extraordinariamente complejo en el mundo, no nada más por los temas económicos que tradicionalmente nos han animado a tratar el tema del día de hoy, sino por todo el asunto del coronavirus y la pandemia en la que estamos metidos y que no se nota para la mayor parte de la gente. Pero en particular con la relación con Estados Unidos el tema ha sido complejo desde hace un rato. Y ese es el asunto que nos convoca esta mañana. En los años pasados hemos experimentado la medicina Trump de diversas maneras, pero una particularmente difícil llegó a un buen puerto gracias a la claridad de los objetivos que se perseguían, notablemente por parte del lado mexicano, y a la impactante persistencia de los profesionales dedicados a ello que son quienes están con nosotros hoy en día. Hoy presentamos el resultado de una evaluación de la negociación comercial que en el fondo representa, como dice el título de la publicación, un nuevo comienzo. Agustín Barrios Gómez ha dedicado horas, semanas y meses a este proyecto y debe sentirse orgulloso por lo alcanzado. A nombre mío, de Comex en general, te agradezco, Agustín, y te agradezco encarecidamente tu liderazgo en este proyecto. Los dejo en las manos de Agustín para que presente y modere esta conversación. Gracias por su participación. Muchísimas gracias, Luis. El agradecido soy yo por tu liderazgo al frente de esta institución que no deja de ser fundamental en toda la conversación nacional. Muchas gracias, Verónica, Axel, Constanza, todo el equipo de Comexi. Ustedes hicieron tanto lo del día de hoy posible como la publicación en sí posible. De hecho, Axel me hizo llegar algunos ejemplares antes de que viniera a pasar la tormenta aquí a Puerto Vallarta. Y este es el documento, para que lo conozcan. Y por un lado está el texto en español y por el otro está el texto en inglés. Muchas felicidades al equipo por este gran logro. Definitivamente es un documento que aporta a entender este fundamental hito relacionado con la libertad comercial en nuestro continente. Gracias a todos ustedes por estar por videoconferencia. Tengo entendido que este es de los eventos exitosos que se están dando por parte de un Comexi que está haciendo una gran labor para mantener a la membresía conectada, para mantenerla informada, para mantenernos en línea en probablemente las circunstancias más difíciles, por lo menos de lo que a mí en mi vida me ha tocado vivir. Queda claro que ha habido enormes cambios desde que escribimos este documento. Sin embargo, en él inicié la introducción que hoy presentamos, de este documento que hoy presentamos, afirmando que los casi 500 millones de habitantes de nuestra América del Norte iniciaban el 2020 como un bloque de 3 países democráticos que gozan de paz entre sí en el contexto de valores compartidos y libertad de comercio. Dentro de todos los desafíos, estas verdades siguen siendo vigentes. Vale la pena también resaltar que esta crisis no la desató México, que en un cambio histórico que pasó de alguna manera desapercibido por la avalancha de noticias, la frontera México-Estados Unidos, que había sido tan agredida en términos retóricos durante tanto tiempo, la frontera más legalmente cruzada de nuestro planeta Tierra, con 330 puertos de entrada, se ha mantenido más abierta que inclusive la de Canadá, que se comenzó a cerrar una semana antes de lo que empezaron a ser las medidas que se tomaron, que de hecho se tomaron un poco a duras penas, es decir, se tuvo que hacer porque finalmente es un proceso de cierre generalizado en el mundo y es lo sensato, pero no deja, para aquellos que hemos estado analizando la frontera durante tantos años, no deja de ser sorprendente el hecho de que se hizo, pues, se hizo con mucha
con mucha cordura, se hizo no queriendo hacerlo. Y eso, francamente, yo creo que también vale mucho la pena resaltar. Resaltaría también que los mandatarios han afianzado su compromiso a mantener el intercambio de bienes en América del Norte y que de hecho prácticamente todos los esfuerzos han sido de cooperación. En esta crisis no se ha visto la descalificación, no se ha visto la politización particularmente de la frontera. Empezamos a ver algunos indicios de algunos actores que lo querían llevar hacia allá, pero la realidad es que eso no ha sucedido. Yo participo en muchos grupos de liderazgos civiles y políticos fronterizos, y les puedo decir que lo que predomina ahí es la cooperación y la buena voluntad por parte de los actores de coordinar sus actividades entre los diferentes estados fronterizos entre México y Estados Unidos, precisamente para que se pueda transitar de la mejor manera posible a través de esta crisis. No es cosa menor, lo resalto porque justo el que lo demos por hecho muy a menudo, el que no lo valoremos, yo creo que le hace mucho daño a lo que es la relación más intensa entre dos países grandes en el mundo, la relación definitivamente la más importante para México, pero también para Estados Unidos, una potencia que depende directamente para su supervivencia misma, pero definitivamente para su prosperidad, de un México cooperativo y estable. Después de su ratificación final, que fue el último proceso que se llevó a cabo el viernes 13 de marzo de este año por parte del Parlamento canadiense, vale resaltar que fue lo último que hizo el Parlamento canadiense en su sesión ordinaria antes de cerrar precisamente por la crisis de salud. Este último voto que tomó, y ahí se ve la importancia que se le da a este sucesor del Telecán. El 13 de marzo fue este último voto, en este caso en el Parlamento canadiense. El TMEC está listo para sustituir ya al Telecán. Evidentemente faltan algunas cartas que se tendrán que mandar y unos aspectos técnicos que seguramente Juan Carlos y Ken podrán dar más información y más técnica, pero pues bueno, está listo. Sin embargo, la situación actual es que los líderes del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, que finalmente llevan la batuta, el republicano Grassley y el demócrata Ron Wyden, han pedido una prórroga para que no entre en vigor este 1 de junio, que es lo que se tenía contemplado, y eso por obvias razones. No quieren meter más ruido en estos procesos, no sienten que están dadas las condiciones. Finalmente, pues bueno, la gente ni siquiera tiene acceso a sus oficinas, entonces, pues bueno, esa es la petición actual. Ahora, ninguno de estos movimientos que acabo de señalar afecta el propósito original del trabajo que estamos presentando hoy. Por primera vez se juntó el conocimiento y hasta la sabiduría en un solo capítulo de los mexicanos, de los principales mexicanos encargados de la negociación. Por primera vez un legislador estadounidense escribe una introducción en un documento de políticas públicas de un think tank mexicano. Se trata evidentemente del diputado Henry Cuellar, quien escribió la introducción de nuestro documento. Todo lo aquí escrito es vigente. Podemos vislumbrar que tarde o temprano lo negociado entrará en vigor. Entonces esto hace de la lectura obligada de este documento, por lo menos desde el punto de vista de un servidor. Aprovecho también para recoger algunos de los temas que me parecen particularmente interesantes, y esto resaltado por el mismo diputado americano Henry Cuellar. En este documento, el TMEC pasó la Cámara de Representantes con una votación de 385 votos contra 41. Es el margen más amplio a favor de un tratado desde que iniciaron las negociaciones bilaterales por parte de Estados Unidos en temas comerciales. En México lo ratificó, de hecho, un sector político que es tradicionalmente antagónico a los dos pilares de la integración norteamericana. Una de ellas, evidentemente, las relaciones con Estados Unidos, y la segunda,
que normalmente también no es exactamente santo de la devoción del grupo actualmente en el poder en México, que es la libertad comercial. Y sin embargo, fueron quienes fueron llevando de la mano todo este proceso final de aprobación, y eso vale mucho la pena resaltarlo. Y finalmente, antes de dar la palabra a nuestros principales autores, también hay que resaltar algo que mencionó Luis hace un momento, el hecho de que los adultos en el cuarto de la negociación fueron precisamente los mexicanos. Un cambio histórico, pues, de notar definitivamente que frente al arquitecto del orden mundial de la posguerra, los guardianes de las libertades, los guardianes del interés general por encima de las mafias proteccionistas, los guardianes del interés común fueron precisamente los mexicanos. Y solamente se pudo hacer gracias a la gran calidad técnica que estos ostentaban. No eran simplemente buenos deseos, no era un equipo de novatos, no era un equipo, era un equipo ya experimentado, un equipo que mantuvo una cordura ejemplar que no estoy seguro que lo hubiera podido mantener yo en sus circunstancias, ante una serie de embates que eran que pues muchos de ellos sin sentido y otros simplemente de mala voluntad, y sin embargo se dio esta negociación y se llevó precisamente a buen puerto. Con eso les doy un poco el contexto en el cual se escribió este documento, que sigue siendo vigente, que tiene las observaciones que escucharán por parte de nuestros principales autores y acorde con el mismo orden del día que contempla de aquí hasta las 11 de la mañana. Le paso la palabra a Juan Carlos Baker. Él es uno de los coautores de nuestro principal capítulo precisamente sobre el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Vale la pena que decidimos, nada más como punto, un detalle, decidimos poner México y Estados Unidos un nuevo comienzo porque como no habíamos integrado a Canadá al documento, como teníamos un diputado estadounidense, como estábamos dando el punto de vista mexicano, decidimos no irnos por ese camino. Sin embargo, es precisamente este capítulo el más importante y el que aporta más al conocimiento de este fundamental documento de libertad comercial en nuestro continente. Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, Agustín. Buenos días a todos. Doctor, Verónica, los amigos de Comexi, Ken, un abrazo, hermano. Todos los que nos acompañan, buenos días. Espero que dentro de sus casas, sus círculos cercanos, todo esté bien. Hay que ser, pues obviamente, muy cuidadosos de toda la situación en la que estamos viviendo y darnos cuenta que pues esto, ya una vez que la emergencia sanitaria pase, pues nos va a dejar muchas lecciones, muchas de ellas incluso, ya para comenzar a entrar en materia, muchas de ellas incluso serán bastante útiles para el tema del comercio exterior, para el tema de cómo se van a comportar en el futuro las cadenas de suministro, cómo van a reaccionar ciertos países respecto de la necesidad de tener una industria fuerte que esté localizada en su país para evitar una mayor exposición o una mayor debilidad ante temas como lo que estamos viviendo, ¿no? Y aquí, permítanme, como ya mencionaba Agustín, pues ciertamente ha transcurrido algo de tiempo desde la primera versión del documento que escribimos, pero yo creo que muchas de esas lecciones, muchos de esos aprendizajes siguen siendo igualmente aplicables a la situación que estamos viviendo ahora. Y empezaría yendo de lo general a lo específico, desarrollando primero las ideas o el marco, el contexto en donde esta negociación se llevó a cabo. Primero, creo que es muy importante mencionar, y el doctor Luis Rubio también lo ha dicho repetidamente, hay que mencionar que también a lo largo de todos estos años se fue creando, esos años desde el momento en que entró en vigor el Telecán en 1994 hasta el momento en el cual ya inicia la renegociación en el 2017. Durante todo ese tiempo se fue creando, particularmente en Estados Unidos, se fue creando esta posición contraria
hacia el Telecán, hacia el NAFTA. A pesar de que el éxito económico y comercial de ese instrumento era evidente, a pesar de que tenía una serie de entregables muy positivos y que no hay duda desde mi parte, el Telecán contribuyó a hacer de América del Norte una mejor región bajo cualquier indicador que se desee tomar. Eso no era respaldado por la realidad política. En Estados Unidos, también en México en menor medida, pero sobre todo en Estados Unidos, de repente el Telecán, el NAFTA, se volvió este elemento tóxico en la política y en la relación, sobre todo, entre los dos grandes partidos políticos, demócratas y republicanos. Ahora mismo creo que también vale mucho la pena recordarlo. Pues nosotros vemos al presidente Trump como el que inicia este proceso de renegociación, pero tal vez no se nos debe pasar la mente que años antes de eso, cuando el presidente Obama y entonces la senadora Clinton estaban tratando de ser los candidatos demócratas para la elección del 2008, o sea, cuando todavía estaba Bush hijo, Bush 43, esas dos personalidades ya habían también dicho que se tenía que renegociar el Telecán. Y si regresamos a los debates que tenían en ese entonces Obama y Clinton, Hillary, tienen un discurso muy parecido al que 15 años después se utiliza por parte del candidato, después presidente Trump, para atacar este tema, que los salarios están artificialmente bajos, que México no cumple con sus compromisos, que el Telecán fue un instrumento para desmontar la infraestructura manufacturera en Estados Unidos con la consiguiente pérdida de empleos y demás. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que si bien el punto de partida para el documento y lo que nosotros hicimos fue la elección del presidente Trump y este cambio geopolítico tan importante, la verdad es que había un caldo de cultivo muy profundo que ya tenía bastante tiempo sugiriendo esta situación. Creo que al mismo tiempo también el USMCA, el TEMEC, Ken entrará un poco más a detalle de los contenidos, pero lo que yo quisiera resaltar aquí es que el TEMEC es un tratado que responde a las condiciones políticas del momento en el cual nos encontramos. A mí me parece, y este ha sido también un tema de amplia discusión en el COMEXI, me parece que entrar a una discusión sobre si el TEMEC es mejor que el NAFTA o si deberíamos de habernos quedado con el NAFTA y no tener el TEMEC, etcétera, a mí me parece que eso es un falso debate, porque primero, cada tratado, no solamente de este tipo, sino en general los que se negocian casi en todos los rubros, responde a las condiciones del momento. El tratado es una manera de darle sentido a una serie de actitudes, políticas públicas, decisiones e incluso percepciones de cómo se está llevando la relación entre dos países. Entonces, el que nosotros veamos que en el TEMEC existen, por ejemplo, disposiciones más estrictas en materia laboral o en materia ambiental, o que algunas industrias tendrán ahora que incorporar un mayor valor de contenido norteamericano, a diferencia de otras industrias que podían traer esos insumos de fuera de la región, pues tampoco es una cuestión que se le haya ocurrido a alguien o es una cuestión que sucedió de manera espontánea. Esas disciplinas se incorporaron precisamente porque era la manera en la cual se podían atender las percepciones y las preocupaciones de los participantes en ese momento, ¿no? Me parece que también aquí, sobre esta misma idea de la vigencia del TEMEC vis-a-vis las condiciones que estamos viendo, pensando incluso hasta la pandemia que estamos viviendo ahora, da otra vez mucho para que también reflexionemos. Me parece que la decisión que en muchos círculos de opinión en Washington ya tiene tiempo flotando, que es que Estados Unidos está demasiado expuesto al mundo, que Estados Unidos está demasiado integrado al mundo, que eso es una debilidad estructural para la seguridad nacional de Estados Unidos, y ahí es en donde entra el pensamiento de muchos halcones que quisieran ver a un Estados Unidos más proteccionista, más aislado. Pues este tipo de cosas
van a continuar. Es decir, una vez que pase la emergencia sanitaria, yo estoy seguro que va a haber en Estados Unidos más voces que quieran promover políticas comerciales, económicas proteccionistas, que va a haber más voces que van a insistir en que se debe de tener una serie de salvaguardas, una serie de acciones de parte de Estados Unidos que evite que en una situación de emergencia como esto, el país se vea débil frente a estos retos. Y esto es importante, porque cuando ese pensamiento, cuando esa visión del mundo se traslada a una política comercial, el que puede tener la oportunidad para tener una buena influencia, una buena relación, un buen acceso al mercado estadounidense, pues va a ser México, bueno, Canadá también, por supuesto, pero México, en virtud de este USMCA. Por supuesto, y aquí termino mi intervención, el debate sobre si debe entrar o no en vigor actualmente, estoy seguro que eso va a ser parte de las preguntas que abordaremos con el resto de las personas que nos hacen favor de acompañarnos. Solamente ahora diré que para todo lo que está sucediendo en materia comercial, en materia económica, el USMCA es posiblemente la única buena noticia en materia comercial y económica que hemos visto en muchos meses. Entonces, la entrada en vigor del acuerdo para mí no debe de ponerse en duda. Desde luego, si la contingencia que estamos viviendo hace necesario que se prevean espacios para que las industrias se adapten de la manera adecuada o que hagan las cosas que tienen que hacer, pues bueno, claro que eso es muy sensible y claro que eso se tiene que considerar. Pero lo que yo he visto, y es parte de la reflexión que me lleva a manera de conclusión, es que en todas las cartas o en todas las peticiones en donde se ha hablado de que el USMCA se prolongue, no se da una idea de cuándo puede entrar eso. Es decir, no es posible que nosotros pensemos en que se tarde 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, precisamente porque lo que está buscando el mercado son las señales de certeza, las señales para los operadores económicos de que de que vamos a salir adelante de esto. Ahí concluye mi intervención inicial. El contexto aplica, sin duda, hay unas lecciones que nos deben de resultar todavía útiles. Me parece que viendo hacia adelante, muchos de los grandes megatrends que estamos viendo que pasan en el mundo solamente se van a agudizar con el COVID-19 y su aftermath, sus consecuencias. Entonces creo que México, sin duda, dentro de todos los retos que tenemos, debe ser uno que nos puede ayudar a salir adelante. Gracias. Ken, no sé si quisieras tomar la palabra. Por supuesto, muchísimas gracias, Agustín. Antes que nada, quisiera agradecerles a todos por la invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy. Sobre todo agradecerle al COMEXI la iniciativa de lanzar este ejercicio de análisis de la relación México-Estados Unidos. Yo creo que es un documento muy valioso, es una iniciativa fundamental que espero que sea el inicio de todo un análisis que llevemos a cabo a lo largo de este año, sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos, y seguir recalcando el punto de que juntos en Norteamérica es como vamos a salir adelante. Ya lo mencionaba Juan Carlos en términos de los antecedentes fundamentales de cómo llegamos a esta negociación y cuál fue, digamos, el entorno que enfrentamos desde un inicio. Cabe señalar también que esta idea de modernizar el Telecan venía ya desde hace tiempo, no solo de los republicanos, sino de los demócratas, como lo señala Juan Carlos, pero también en el contexto de la negociación que tuvimos sobre el TPP, el Acuerdo Transpacífico, ya con el presidente Obama en funciones y México y Canadá y Estados Unidos negociando en el Acuerdo Transpacífico. Por supuesto, el objetivo era abrir mercados para América del Norte en Asia-Pacífico, pero también a través de ese instrumento modernizar el tratado. Y es cuando llega el presidente Trump al poder y señala como su primer acto de gobierno la decisión de salirse de TPP, decisión por demás sencilla en ese momento políticamente para él, porque no se trataba de un tratado que estuviera en vigor. Entonces cambia todo el entorno. De alguna manera se cambian las reglas del juego. No solamente señala Estados Unidos que se retira del TPP, pero que si a menos de que haya cambios radicales al Telecan, también se va a salir de ese tratado.
Entonces, cuando vemos dónde estábamos al inicio de la negociación con las posturas radicales que hemos mencionado anteriormente, que Estados Unidos puso sobre la mesa, de regresar a restricciones cuantitativas, comercio administrado, mecanismos disparadores de restricciones comerciales con base en el déficit comercial entre los países, cuestiones en realidad muy nocivas y tóxicas para el sistema comercial multilateral y obviamente para Norteamérica. Esas eran las posturas iniciales, y si las comparamos con lo que obtuvimos al final de la negociación, vemos cómo México sí puede declarar que este es un acuerdo que mejora las circunstancias en cómo estábamos. No simplemente mantiene lo que teníamos, sino lo mejora. Y yo veo los resultados del TEMEC en 3 áreas fundamentales. De entrada, que se mantuvo el libre comercio en América del Norte. Es decir, a pesar de todos esos intentos y en algunos temas, concesiones que se dieron, por ejemplo, en el sector automotriz para hacer más estrictas las reglas de origen, etcétera. A pesar de todo esto, se mantiene el libre comercio en América del Norte, no tenemos cupos, no tenemos restricciones y no hay un capítulo sobre déficit comercial. Eso es muy importante porque esa era la premisa inicial de Estados Unidos en esa negociación. El segundo gran pilar es, por supuesto, la modernización del tratado. Un tratado que tenía 25 años de edad, que había sido sumamente exitoso para los 3 países, a pesar de esta postura política de Estados Unidos, pero que necesitaba modernizarse. Necesitaba actualizarse a las necesidades de la economía global actual. Es decir, muchas de las disciplinas que hoy en día son fundamentales para el funcionamiento de la economía ni siquiera existían hace 25 o 26 años cuando se negoció el tratado. Estamos hablando de 12 capítulos nuevos en el TEMEC, que no estaban en el TELECAN, y que tienen que ver con disciplinas fundamentales como las reglas para normar el comercio digital. Concepto que llegó para quedarse, que es fundamental para el crecimiento de las economías, para el crecimiento de las pymes, y hoy en día lo estamos viviendo. Estamos viendo un crecimiento del sector en comercio digital, inclusive durante la pandemia, justamente porque ya no hay la posibilidad de ir físicamente en estos momentos a comprar productos o a contratar servicios, digamos, fuera de tu casa. Entonces, el comercio digital ya era importante, se vuelve todavía más importante, y este es uno de los capítulos que se insertan en el TEMEC, en el nuevo TELECAN. También mecanismos para ayudar a internacionalizar a las pymes, es decir, cómo aprovechar los tratados, la red de tratados que tiene México, para las pequeñas y medianas empresas que conforman, las micro y pequeñas, más del 95% de la actividad empresarial en nuestro país. Entonces era fundamental insertar este tipo de disciplinas. También disciplinas que podemos decir que son de carácter social, que a lo mejor hace 25 años no se tomaban en cuenta de la misma manera para incluirlas en tratados de libre comercio, como son los nuevos mecanismos en materia de anticorrupción, que a través de compromisos internacionales buscan apuntalar lo que estamos haciendo en materia doméstica para combatir este cáncer en nuestra sociedad. Y por supuesto lo que ya se ha dicho de cómo se incorporan los temas laborales y ambientales como aspectos centrales del tratado, sujeto a solución de controversias al igual que los otros tratados y con nuevas disciplinas, ya no como acuerdos paralelos. Entonces la modernización del tratado es el segundo pilar fundamental. Y el tercer pilar clave es la conservación del mecanismo de solución de controversias. Es decir, logramos resistir los embates de Estados Unidos que, arropados en este concepto de América primero o America First, argumentaban que los mecanismos imparciales de solución de controversias, los paneles arbitrales, representaban un ataque a su soberanía nacional, porque se atrevían a cuestionar las decisiones de sus cortes o del Poder Ejecutivo. Y obviamente en un entorno tan amplio como es el TELECAN, con tantas reglas, con tantos sectores, necesita reglas claras para asegurar que no sea la ley de la selva o el puro poder político el que decida cómo se van a dirimir controversias en caso de que haya violaciones del tratado. Estos elementos eran fundamentales para México al inicio de la negociación y se obtuvieron. Se consiguió garantizar estos 3 pilares, que es lo que nos hace decir que el TEMEC es un instrumento que robustece al TELECAN.
Ahora, ¿qué sucede en el entorno actual? Ya lo mencionaba Juan Carlos y Agustín, es algo fundamental. Yo creo que el TEMEC es esencial para brindar certidumbre económica a nuestra región y se vuelve aún más importante con la situación de pandemia que estamos viviendo. La cooperación para facilitar los flujos comerciales y los servicios relacionados en este momento especialmente con combatir el COVID-19 resultan fundamentales. Afortunadamente, la Organización Mundial de Comercio, la FAO, otros organismos internacionales desde el Banco Mundial y la OCDE y, por supuesto, las regiones que gozan de TLCs están haciendo un llamado a no afectar el comercio, es decir, a no tener retrocesos por el riesgo en materia sanitaria, no tener retrocesos en materia comercial. Y esto es muy importante. Simplemente en materia del flujo de productos que pueden sufrir los países de escasez en este momento, como equipo médico, equipo de protección personal para las personas que trabajan en el sector salud, ventiladores, todo esto que se está hablando cada día, cada minuto en las noticias en todos los países del mundo. El comercio puede ayudar, el comercio puede ser esencial para salvar vidas y eso es algo que tiene que quedar muy claro al interior de América del Norte. Simplemente al interior de Estados Unidos, ¿cuándo nos imaginábamos que un país como Estados Unidos y un estado como Nueva York estuviera pidiendo ayuda a nivel internacional para poder tener suficiente equipo para enfrentar esta crisis sanitaria? Entonces el comercio es esencial en ese sentido, pero hay retos importantes. Hay retos importantes de entrada. Necesitamos tener el TEMEC en vigor lo más pronto posible. Voy a hablar de eso en un segundo. Pero, por ejemplo, hay retos para la implementación del TEMEC o de cualquier otro mecanismo de facilitación comercial a nivel mundial conforme se va extendiendo la crisis sanitaria. Es decir, por ejemplo, los procedimientos de operación aduanera necesitas de agentes especializados, necesitas de personal en frontera, en las garitas, los mecanismos que garantizan que vas a tener un flujo comercial. Ahí el TEMEC puede ayudar mucho porque lo que se hizo en el capítulo de procedimientos aduaneros y facilitación comercial es dejar a un lado todo lo que viene siendo la burocracia de papel tradicional y contacto de persona a persona en la frontera e irlo sustituyendo gradualmente por el mecanismo de ventanilla única, de aprovechamiento de las tecnologías de la información para intercambiar la documentación en frontera. Todo eso es vital en este momento. Entonces, es uno de los retos fundamentales ahorita con la pandemia y cómo facilitar el comercio, garantizar la operación aduanera. También todos los temas relacionados con las inspecciones sanitarias, ya sea de ganado en pie o de frutas y hortalizas, etcétera, resultan fundamentales y necesitamos asegurar que esas, digamos, profesiones, esas actividades sigan siendo consideradas como esenciales para los tres países al interior de América del Norte. Y por supuesto hay un reto muy importante en términos de toda la cadena de logística, de transporte y cumplimiento de normas. Es decir, tenemos que estar seguros de que facilitamos el comercio, pero que al mismo tiempo podemos asegurar que los bienes puedan llegar a sus destinos finales y eso involucra garantizar el transporte terrestre, aéreo, de ferrocarril y por barco, y el cumplimiento de las normas. ¿Qué vemos en el TEMEC que de alguna manera nos ayuda? Existen en los tratados de libre comercio mecanismos que hablan de situaciones de pandemia o de garantizar la seguridad nacional. México enfatizó mucho en el TEMEC que no se abusara de las medidas de seguridad nacional como lo había hecho Estados Unidos previamente con la sección 232, los aranceles en acero y aluminio. Y hay dos instancias donde se habla de mecanismos donde sí puedes establecer restricciones comerciales por razones de seguridad nacional. El artículo 32.2 habla en específico de cómo garantizar la seguridad esencial y permite que los países implementen medidas para garantizar su seguridad nacional, ya sea la paz o temas relacionados con los temas de salud que estamos mencionando. Y el artículo 3.5 en agricultura habla de medidas para garantizar la seguridad alimentaria por causas de fuerza mayor, en términos de hambruna, guerra civil, eventos bélicos, etcétera. Aquí lo que necesitamos acordar entre los tres países es que la interpretación que le demos a las medidas de seguridad nacional sean en este momento y por las circunstancias que vivimos con la pandemia, más bien para facilitar el acceso, para asegurar que no va a haber restricciones al comercio y que vamos a asegurar que los bienes, ya sea alimenticios o bienes, por ejemplo, de equipo médico que se necesita para enfrentar la pandemia, puedan fluir bien entre las fronteras.
¿Qué pensamos ya para concluir en términos de los tiempos del TEMEC? Hace algunas semanas, pues el mundo ha cambiado radicalmente, pero hace algunas semanas se hablaba del 1 de junio, como lo mencionó Agustín, para la entrada en vigor del TEMEC. La realidad es que esos tiempos no se pueden cumplir. Ya era difícil, inclusive sin la pandemia, cumplirlos, porque la realidad es que faltan aspectos técnicos fundamentales para concluirse entre los tres países antes de que pueda entrar en vigor el TEMEC. Uno de ellos es la negociación de las reglamentaciones uniformes para las reglas de origen del sector automotriz, que es de alguna manera la guía para las armadoras, para los proveedores de Tier 1 y Tier 2 de las armadoras, de cómo van a implementarse esas reglas. ¿Qué documentación se tiene que reunir de parte de las armadoras y de sus proveedores? ¿Cómo se va a auditar? ¿Cómo se va a calcular el porcentaje del acero y aluminio que debe ser parte de los automóviles para ser considerados originarios, el valor de contenido laboral, etcétera? Sin eso en vigor y con una claridad de las armadoras y los proveedores de autopartes de América del Norte, es muy difícil echar a andar el tratado, porque a partir del día 1 del TEMEC tienes ya un incremento en el valor de contenido regional y tienes que cumplir con las nuevas reglas. Ese es un tema. Y el otro que queda pendiente es también todo lo que viene siendo las reglas de operación del mecanismo rápido laboral que se instauró como parte del protocolo modificatorio. Es decir, hubo avances en el tema de solución de controversias por acordar un mecanismo rápido para selección de panelistas, pero hay muchas cosas en la parte laboral que no quedan al 100% claras y que se tiene que aclarar en estas reglas de procedimiento. ¿Qué función van a tener ya en la práctica estos observadores, que Estados Unidos dice que son inspectores y aquí el gobierno dice que son meramente agregados en las embajadas? ¿Qué pasa con las medidas en frontera en contra de empresas mexicanas que pudieran ser acusadas de tener violaciones en materia laboral? Obviamente el papel de los panelistas, qué tipo de información van a tener acceso los observadores, etcétera, y cosas relacionadas con la operación de los paneles. Todo eso es muy importante, pero tenemos que asegurarnos que por un lado tengamos la entrada en vigor del TEMEC lo más pronto que se pueda. Yo creo que 1 de junio, por supuesto, ya no se da porque no se notificó el día de ayer la intención de que ya entre en vigor, y como ustedes saben, la regla en el TEMEC es que una vez que los tres países notifiquen que han concluido sus mecanismos internos legislativos, el acuerdo entra en vigor en el primer día del tercer mes después de la notificación. Es decir, si se notificaba ayer, todavía podía entrar en vigor el 1 de junio. Lo ideal es que sí se aplace un poco la entrada en vigor para que puedan concluir con estas negociaciones técnicas pendientes que yo menciono, pero que no se extienda demasiado, que no vaya a quedar el TEMEC en limbo, porque como bien mencionaba Juan Carlos, es probablemente la única noticia positiva que tenemos en este momento en América del Norte y hay que asegurar que entre en vigor. Yo creo que es útil que los gobiernos se pongan de acuerdo, ser un plazo, un deadline, para que posiblemente podamos tener el tratado en vigor para el 1 de agosto o para el 1 de septiembre y así entrar ya a la segunda mitad de este año con este instrumento tan fundamental para nuestras economías ya en vigor. Lo dejaría ahí por ahora. Muchas gracias, Ken. Muchas gracias, Ken, Juan Carlos y Agustín. Quiero nada más comentarles a todos los participantes, tenemos más de 52 participantes y en aras de que podamos atender y sobre todo pasarles la palabra a mayores preguntas y respuestas, que podamos abarcar más, les pedimos en la parte superior derecha de sus pantallas aparece un globo en donde se despliega el chat. Ahí pueden escribir sus preguntas para que sea más ágil el mecanismo y haya más oportunidad de que participen nuestros panelistas. Si quieres, Agustín, tomar un minuto simplemente para recapitular lo que han comentado Kenneth y Juan Carlos, y mientras podemos todavía recibir un poco más de preguntas, tenemos algunas, pero para yo poder entonces después pasar a leerlas y arrancar con el Q&A.
Pues mira, yo más bien resaltaría, una de las preguntas precisamente de nuestro presidente Luis Rubio, Ken, ahorita que estaba, y que habla de que hiciste un gran relato acerca de la entrada en vigor, de la operación y demás. ¿Tú sientes que hay algunos obstáculos, algunos non-tariff barriers, o temas ocultos que pudieran estar complicando la entrada en vigor, o simplemente es parte del proceso que tiene su propia complejidad y que no se está pudiendo dar en el contexto del COVID-19? Mira, ya antes de que tuviéramos el problema de la pandemia de COVID-19, los países de América del Norte se estaban reuniendo regularmente para hacer lo que le llaman en Estados Unidos el proceso de certificación de cada uno de los países en términos de ya estar listos para implementar el TEMEC. Ahí el objetivo era asegurar que en el marco legal y jurídico de cada uno de los países no hubiera obstáculos que impidieran la entrada en vigor del TEMEC y que inmediatamente hicieran que alguno de los países estuviera violando el tratado. Obviamente ahí se revisan todos los irritantes comerciales, aún existen algunos tanto entre México y Estados Unidos, Canadá, etcétera, que estaban de alguna manera tratando de resolver, ¿no? Es parte de la discusión del diario entre los países. Y el proceso de certificación era muy importante. Yo sí quiero señalar algo que ha estado mucho en las noticias recientemente, porque sí es un tema que sabemos que es de preocupación de Estados Unidos, como lo sería de México si nos estuviera sucediendo lo mismo, que es esta consulta pública que hubo en el caso de Constellation Brands en Mexicali. Ahí claramente lo que está sucediendo es estableciendo las condiciones para un posible caso de inversionista Estado en contra del Estado mexicano por haber llevado a cabo una consulta pública que no tiene un fundamento jurídico y que claramente sería un retroceso en materia de protección de las inversiones que están establecidas en el capítulo 11 del Telecán. Esto está teniendo mucho revuelo en medios, es un tema que sin lugar a dudas del lado estadounidense se percibe como una barrera a la inversión. Yo creo que del lado mexicano nos debe preocupar porque si bien la controversia el año pasado que se dio con algunas empresas en el sector energético por los gasoductos, de alguna manera se resolvió por la vía de la negociación entre los estados, pero este es un caso muy obvio, creo yo, para aquellos que están involucrados en los temas de casos de inversionista Estado, donde México puede ser acusado de una violación a la protección de los derechos de los inversionistas y que pudiera resultar en un cargo a la Federación, a la Tesorería de la Federación, por varios cientos millones de dólares. Obviamente se tiene que hacer el análisis y la empresa decide pelearse o no, hay consideraciones políticas también, pero al final de cuentas este es un obstáculo importante. Yo creo que del lado mexicano lo que debemos cuidar con respecto principalmente Estados Unidos, tiene que ver con el hecho de que tenemos un año electoral en Estados Unidos, que muchas de las concesiones que se dieron en el protocolo modificatorio en materia laboral, en mi opinión, fueron más allá de lo que se requería, porque ya teníamos en la negociación original del TEMEC el acuerdo más avanzado en materia laboral de cualquier TLC, pero que por estas cuestiones de darle una serie de facilidades al gobierno de Estados Unidos de iniciar casos, el haber cambiado el estándar de la prueba, es decir, que el país demandado es considerado como presunto culpable y no al revés, cuando antes era el que demandaba, el que tenía que demostrar que había un daño, una violación de carácter laboral que impactaba al comercio y la inversión, ahora es al revés. Ese cambio de estándar, el tema de las medidas en frontera que se pueden tomar en contra de las empresas, inclusive antes de que un panel tome la decisión, eso abre un poco la puerta a que por razones electorales en Estados Unidos, en año electoral, una vez que entre en vigor el TEMEC, puede haber incentivos para iniciar casos laborales en contra de México, inclusive si son frívolos. Entonces yo creo que en la negociación de las reglas de procedimiento del capítulo laboral, digamos de la parte del mecanismo de resolución de disputas laborales, tiene que quedar muy claramente determinados los conceptos que mencionaba yo anteriormente, cómo van a operar los paneles, qué margen de acción tienen los panelistas y los observadores y qué información va a ser considerada como válida para acreditar que hubo una violación, sobre todo en el tema de democracia sindical. Yo eso
son algunos, podría extenderme, de los temas que veo como focos rojos. También el tema de estacionalidad agrícola en Estados Unidos. Ya hay una promesa del embajador Lighthizer de apoyar a los legisladores de Florida y de Georgia que buscan medidas adicionales en contra de los productos frescos mexicanos, de las exportaciones mexicanas, y tenemos que ver eso con lupa y asegurar que en los procesos de implementación le dejemos claro a Estados Unidos dónde vamos a pintar la raya y que vamos a hacer uso de los mecanismos de defensa en caso de que nos peguen en la parte laboral y en la parte de estacionalidad agrícola. Yo diría que esos son las posibles barreras que podemos tener. Un pie de página, el licenciado López Obrador hoy en la mañana, en su show, habló de que estaba muy contento de que Constellation Brands, según él, había decidido no litigar, y de hecho que él se había reunido con directivos que vinieron de Estados Unidos para platicar de este tema, y que la decisión era buscar una solución a la controversia que no incluyera el litigio. Veto a saber si sea cierto, pero pues finalmente esto fue la noticia de hoy en la mañana. Verónica, si quieres, empecemos entonces ya con preguntas y respuestas en general. Sí, gracias, Agustín. Tenemos una pregunta de Natasha Uren, que menciona que hubo ya el primer error y violación de las disposiciones del tratado por parte de los senadores en el tema de plataformas digitales como Netflix y Amazon. Ella habla de falta de conocimiento de parte de nuestros legisladores. ¿Qué riesgos puede representar al acuerdo, a su operación y a la certidumbre? Bueno, no sé quién va a dirigir la pregunta, pero si quieren yo puedo hacer un par de Genérica, sí. Adelante. Sobre eso, bueno, de hecho, ese tipo de disposiciones, según un análisis que nosotros hemos realizado, también es ya violatorio del Telecán, del NAFTA. Es decir, en el Telecán ya se establece en el capítulo de propiedad intelectual que no debes de tener ese tipo de contenidos, este porcentaje obligatorio de contenidos o de tiempo en pantalla y demás. No es la primera ocasión que sucede. Ya en previas legislaturas algunas de estas ideas se han ido flotando. Nunca han trascendido precisamente por eso, porque son violatorias de los acuerdos comerciales, ¿no? Ahora, pues desde luego el proceso legislativo entiendo que todavía tiene unos pasos que cumplir. Hasta donde yo sé no se ha publicado todavía esto. Entonces me parece que ante la posibilidad de violaciones se tendría que reevaluar cuál es el contenido de la iniciativa y lo que establece. Si de todas maneras se llega a implementar de esa manera, si se publica por parte del Ejecutivo Federal estos cambios, pues entonces los otros países tendrían materia para poder hacer un panel de solución de controversias, no de inversionistas, como lo mencionaba Ken, aunque eso siempre es una posibilidad, sino más bien como una parte, un posible incumplimiento de los compromisos directamente del Estado, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Tenemos dos preguntas más o menos relacionadas y a quien quiera obviamente contestarlas. Gustavo Moar pregunta pide más bien aclarar si se habla de seguridad nacional o de seguridad esencial. Él hace la pregunta. Y Pia Taracena, en relación con esto también, dice que el dilema de la seguridad es también de seguridad regional de América del Norte, no solo de seguridad nacional de los países. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, mira, yo comentaría que en efecto el artículo que yo mencionaba, el 32.2, se refiere a seguridad esencial. Aquí es interesante un poco explicar cómo se dio esta negociación en materia de los temas de seguridad nacional, porque tanto México como Canadá lo que buscábamos es asegurar mecanismos que en específico pudieran bloquear la posibilidad de que con argumentos de seguridad nacional Estados Unidos pudiera implementar medidas restrictivas al comercio. Ya lo habíamos vivido en carne propia con lo de acero y aluminio y las amenazas de la 232, que todavía siguen amenazando con meterlo a lo mejor en el sector automotriz. Estados Unidos fue muy insistente en que al final de cuentas quedara un lenguaje general que se refiere, como bien dice Gustavo, a seguridad esencial, es decir,
reservarse el derecho de los países de imponer medidas que pudieran garantizar esta seguridad esencial. Lo que sí obtuvimos ya en específico en materia de la preocupación que teníamos de seguridad nacional fue en la negociación automotriz, donde si bien se hacen las reglas de origen más estrictas, se asegura que México y Canadá vayan a quedar excluidos de cualquier medida de seguridad nacional por la medida 232 de Estados Unidos en el sector automotriz, y además, en caso para cualquier otro sector de que Estados Unidos utilice medidas de seguridad nacional para restringir el comercio, México y Canadá reciben un trato diferente al resto de los países del mundo. Si bien Estados Unidos impone una medida y, por así decirle, le pega a todos los países en un sector como lavadoras, digamos que lavadoras de casa se vuelven tema de seguridad nacional para Estados Unidos, lo cual suena absurdo, pero también suena absurdo que lo hagan en automotriz. Pon tú que le pegaran a las lavadoras, a México y a Canadá no nos afectaría, tendríamos 60 días para tener consultas con Estados Unidos y negociar una solución. Entonces, es por ahí que buscamos obtener, a través de cartas paralelas sobre la sección 232 y el tema de seguridad nacional, una garantía de que no nos iban a restringir el comercio, o por lo menos que íbamos a tener posibilidad de resolverlo de una manera preferencial con respecto a otros países del mundo. Y el tema de seguridad nacional y cómo se enfoca esta discusión en el futuro es muy importante, inclusive ya con el TEMEC en vigor, porque tenemos que asegurar, sobre todo por las tendencias del presidente Trump, que esto no se convierte en un juego de cerrar las fronteras con el pretexto, y es un gran pretexto, una gran razón, de que estás combatiendo la pandemia. Es decir, hay muchas voces en Estados Unidos que ya le están pidiendo al presidente Trump que baje los aranceles contra China, porque se necesitan bienes de ese país que ingresen libre de arancel, independientemente de la guerra comercial. En el Congreso lo apoyan, el sector privado lo apoya, y tan recientemente como ayer hubo un tuitazo de Trump que dijo: espérense, a mí no me han consultado, entonces no van para atrás los aranceles. Entonces enfrentamos una situación política complicada donde tenemos que asegurar que la seguridad nacional no se vuelva un pretexto para seguir manteniendo medidas proteccionistas. Y en un año electoral en Estados Unidos eso va a estar difícil. Gracias, Ken. Salomé Flores pregunta, ¿qué mecanismos específicos debería establecer o fortalecer el Estado mexicano y el sector privado para cumplir con los compromisos y obligaciones del capítulo 27 en materia de anticorrupción? Mira, yo diría, no sé, bueno, si quieres, Juan Carlos, adelante. No, vaya, creo que mucho de lo que... el tema de corrupción, por cierto, es uno, creo, de los temas más innovadores, más vigentes, más actuales que se incorporan en un acuerdo comercial. De hecho, creo que ahí en el TPP ya había algunas disposiciones en materia de anticorrupción, sin duda, pero creo que lo que se está incorporando en el USMCA, en el TEMEC, va todavía más allá de eso. Entonces, en ese aspecto me parece sin duda muy importante. ¿Qué tipo de cosas se tienen que hacer? Bueno, los compromisos que hay dentro del tratado establecen una designación de puntos de contacto, establecen también una serie de buenas prácticas e intercambio de información, establecen también la posibilidad de que haya programas de capacitación para distintos funcionarios, tanto el Ejecutivo como en el Legislativo, como en el propio Poder Judicial. Eso también es muy importante porque a veces parte de todos estos temas pues caen fuera de una jurisprudencia legal o se pueden necesariamente meter a una interpretación. Entonces el hecho de que también el Poder Judicial pueda ser parte de todos estos esfuerzos de capacitación es muy importante. ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, aquí hay dos maneras de responder esa pregunta. Por un lado, desde luego en México tenemos una serie de pendientes importantes en materia de fortalecimiento de las instituciones en combate a la corrupción. Algunas de esas discusiones vienen incluso de la administración anterior, de cuando se hablaba del establecimiento del Sistema Nacional de Corrupción y todo el andamiaje que eso implicaría, ¿no? Entonces, la respuesta más sencilla es, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, yo estoy seguro que si nosotros le damos a nuestro marco institucional los elementos, la capacidad, los recursos, la visión
para combatir este tema, que además es una de las prioridades del presidente de Andrés Manuel López Obrador, pues sin duda eso ya te va a ayudar a cumplir los propios objetivos que están señalados en el tratado. Que además de eso, ya con esta visión de cooperación hacia adelante, se desarrollan esquemas específicos que puedan involucrar esos programas de capacitación, que puedan también incorporar a las universidades. Creo que parte de lo que se hace o de del gran valor agregado que se puede dar en este tema, pues es que los estudiosos que existen del tema, y hay muchísimo conocimiento acumulado en las instituciones educativas, se puedan transformar en, como se conoce en el argot de los negocios, a las buenas prácticas, llamémosla, ¿no?, para poder atender estos problemas. Entonces, primero, desde luego, independientemente del TEMEC, el problema que tenemos en México, los pendientes que tenemos en México y la manera en la cual tenemos que trabajar ahí. Segundo, pues eso mismo ya tendría que darnos la plataforma adecuada para meternos a proyectar este tema en un espacio regional. Yo simplemente añadiría que, además de lo que menciona Juan Carlos, de todo el andamiaje doméstico que se tiene que llevar a cabo, yo recomendaría que una vez que entre en vigor el TEMEC, se eche a andar un grupo bilateral o de preferencia trilateral entre los gobiernos que pueda reunir a muchos de los actores fundamentales para el tema anticorrupción. Yo creo que la experiencia desde Telecan original, que algunos de los compromisos en el ya hablábamos en la época del Telecan, por ejemplo, de la negociación original, de la importancia de combatir los monopolios. Fue a través del Telecan que se crea una ley de competencia y se establece la Comisión Federal de Competencia, es decir, es un impulso institucional que nos da el Telecan, que nos ayuda a nivel doméstico. Yo creo que lo mismo puede suceder en materia de anticorrupción, además de los esfuerzos en materia doméstica, generar este grupo de trabajo entre los tres países que permita incorporar actores del sector académico, empresarial, por supuesto gubernamental, y no solo gubernamental a nivel federal, pero inclusive a nivel estatal, para trabajar en muchos de estos mecanismos con ideas prácticas de talleres, mecanismos de capacitación, la implementación, por ejemplo, en los tres países de estos mecanismos que trae el tratado sobre protección de informantes para garantizar que haya la transparencia en el combate a la corrupción y no haya represalias en contra de los whistleblowers o los informantes. Yo creo que todo esto se puede trabajar ya a nivel institucional una vez que entre en vigor el TEMEC, y eso le va a dar de alguna manera fuerza a lo que está escrito, que se traduzca en acciones concretas. Gracias, Ken. Justo sobre el tema de la entrada en vigor, Luis Rubio dice, la semana pasada un conjunto de senadores envió una carta al embajador Lighthizer solicitando posponer la entrada en vigor del nuevo tratado. Sus argumentos son similares a los que ha dado Ken. La pregunta es, ¿de quién depende la decisión de las fechas? Y en este mismo sentido, ¿hay en el gobierno mexicano actual alguna postura? Porque la verdad es que no han dicho nada de la carta justamente firmada por Chuck Grassley y Ron Wyden. Igual aquí también nos complementamos Ken y yo en la respuesta. Primero, de manera muy sencilla, la solicitud que está en esa carta que mencionas tú, Vero, pues es eso, es una solicitud. El trabajo de legislativo en los tres países concluye al momento que se ratificó el acuerdo, ¿sí? Agustín lo mencionaba al principio, el último fue Canadá, hace cosa de 3 semanas. Lo que se establece en el tratado es que una vez que eso suceda, los países tienen que intercambiarse una notificación. Tradicionalmente eso ha sido una notita diplomática en donde un país le avisa a los otros dos que sus procedimientos internos han concluido y luego uno de los países le responde a los otros dos y así sucesivamente. Lo adelantaba Ken, lo que establece el USMCA es que después de que se reciba la última notificación, al primer día del tercer mes, ojo, no son 90 días. Es decir, si se mandara, por ejemplo, el día de hoy es abril, se manda la carta, luego sigue mayo, mes 1, luego sigue junio, mes 2, y el 1 de julio, es decir, el primer día del tercer mes, perdón, así lo redactaron los abogados, es cuando estaría entrando en vigor. Por lo tanto, para la pregunta muy concreta de Luis, ¿quién tiene esa decisión? Pues los gobiernos, el ejecutivo de los gobiernos.
porque está en ellos decir cuándo se manda la nota diplomática. Y para cuándo mandarla, pues francamente no hay ningún tiempo. Lo pueden hacer mañana, lo pueden hacer la semana próxima, lo pueden hacer el mes que entra, ¿no? Eso creo que depende más bien, como mencionábamos en otras preguntas, de qué tan listas están las personas para poder hacer las adecuaciones que el TEMEC demandaría. Y segundo, pues las condiciones que estamos viviendo, ¿no? Que hay lockdown en los otros dos países, con nosotros la situación ya conocida. Entonces, realmente está en las manos del Ejecutivo, ¿no? De acuerdo. Rocío Rivera pregunta por qué el TEMEC es atractivo para las pymes. Mucho se ha hablado de que es un aspecto o es un tratado innovador, pero ¿cómo la pequeña y mediana empresa se van a beneficiar? Mira, yo diría ahí que parte de lo innovador del TEMEC es justamente el tomar en cuenta que las pymes juegan un papel fundamental, no solo obviamente para la economía doméstica, sino como actores en el entorno internacional. Si bien los tratados de libre comercio, incluido el TELECAN, tuvieron enormes beneficios para los tres países, es un hecho que a lo largo del tiempo no logramos romper, digamos, ese techo de concentración donde la gran mayoría de las operaciones comerciales se concentraban en 200, 250 empresas, y las micro y las pymes hasta cierto punto, y dependiendo de los sectores y las regiones del país, quedaban al margen. Eso no quiere decir que no haya traído enormes beneficios el TELECAN, pero sí quiere decir que debemos ampliar, digamos, la cobertura de regiones y de sectores y tipos de empresas. Entonces, a través de un capítulo de cooperación en TEMEC, es la primera vez que se introduce este concepto a nivel internacional es en TPP, y México también fue, digamos, redactor de estas disciplinas, pero en pymes vamos más allá, porque lo que se busca aquí es asegurarle a las pymes tener las oportunidades institucionales para ayudarlas a desarrollar oferta exportable, darles un coacheo y una capacitación en cómo aprovechar los tratados. Para empresas enormes que ya tienen experiencia exportando y que tienen ejércitos de abogados y recursos para dedicarle a este desarrollo de oferta exportable, de entender cuáles son sus requisitos, responsabilidades y obligaciones, es mucho más fácil que para una pequeña empresa que está apenas tratando de incursionar en el comercio internacional. Entonces yo diría que el TEMEC ayuda por dos lados. Por un lado, el capítulo específico de pymes que busca esta inserción de las pymes, ayudándoles a desarrollar oferta exportable, capacitación, información sobre buenas prácticas. ¿Qué está haciendo el Small Business Administration en términos, por ejemplo, de acceso a financiamiento de sus empresas en Estados Unidos? ¿Qué podemos hacer en México al respecto? Un aspecto que mucha gente ignora, por ejemplo, es que si tú tienes una alianza estratégica con una pyme estadounidense que está recibiendo créditos del Small Business Administration, tú como empresa mexicana asociada a esa pyme estadounidense puedes también tener acceso a financiamiento o a préstamos suaves, como le llaman. Entonces, ese tipo de cosas pueden ayudar mucho a las pymes, y esto está fortalecido también por otro capítulo del tratado, que es el capítulo que facilita el comercio digital, porque a través del comercio digital facilita a las micro y pequeñas empresas que no tienen una gran estructura, digamos, no tienen fierros, no tienen tiendas en todo Norteamérica, ni la inversión ni la capacidad de hacerlo, de poder llegarle a todos los consumidores de América del Norte a través del comercio electrónico. Entonces, el desarrollar estas plataformas, el facilitar los mecanismos para lo que viene siendo ciberseguridad, protección de la información del consumidor, no tener requisitos de que los servidores tengan que estar en una localización física, es decir, si yo tengo una florería en México y quiero vender flores en Seattle, Washington, no tengo que tener mi servidor en Estados Unidos, lo cual Coca-Cola o GM lo hacen en 2 segundos, pero mi pequeña empresa de flores o de artesanías no puede costear esos gastos. En fin, ese es el tipo de cosas como se busca ayudar a las pymes con estos capítulos innovadores en el TEMEC, y obviamente depende mucho de la capacidad institucional y de que una vez que entre en vigor el tratado se echen a andar los grupos de trabajo que van a apoyar estas funciones. Gracias, Ken. Estamos ya en el tiempo. Yo les consulto a mis panelistas. Tengo un par de preguntas más. ¿Podemos extendernos unos minutos? Por mi lado, sí. Muchas gracias. Arturo Ordorica
pregunta de que se ven todos los beneficios hacia las industrias como la automotriz. Sin embargo, él cuestiona sobre qué beneficios tiene el TEMEC para la industria aeroespacial, considerando que desde el TLC habían ya beneficios, especialmente con Canadá, al tener acuerdos con empresas como Bombardier, quienes ya tienen presencia en México, y de igual forma empresas de partes relacionadas, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, etcétera, que ahora que se han aliado con Boeing. Bueno, si quieren, yo contesto y aquí nos complementamos con Juan Carlos. Básicamente, aquí una de las grandes ventajas, hablamos mucho de los cambios que hubo en reglas de origen en el sector automotriz, y es cierto, en un universo, digamos, de 5 sectores más o menos, hubo cambios importantes en materia de reglas de origen, pero en muchos otros más, o se quedó igual la regla de origen, o se flexibiliza para ayudar a las empresas a seguir creciendo al interior de América del Norte. En el sector aeroespacial es interesante porque es un sector que no se ve afectado, digamos, de ninguna manera a través del TEMEC y a través de los mecanismos, digamos, de facilitación comercial, de protección a las inversiones, etcétera, se mantiene un entorno favorable para que sigan creciendo las inversiones en nuestro país. Un aspecto importante que ha, en mi opinión, alentado o ayudado al crecimiento del sector aeroespacial en México es el ejemplo de la formación de clústeres, ya sea en el norte del país o muy en específico en Querétaro, donde el establecimiento de empresas de diversa índole del sector aeroespacial van de la mano con la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, desarrollando currículums específicos, es decir, los currículums que requiere la industria se van desarrollando y nutriendo dentro de la universidad y creando así una simbiosis entre el sector académico y lo que necesita la industria. Yo creo que es un ejemplo muy importante en el sector aeroespacial, pero es algo que tenemos que tratar de replicar en otros sectores en México. Todo eso se mantiene y se puede fortalecer a través del TEMEC. Ahí no tenemos retroceso alguno, diría yo. De acuerdo. Dos preguntas de Gustavo Moar y Pablo Ortiz Mena que quieren saber en cuanto a las visas NAFTA, las visas de trabajo, si se previeron también en el TEMEC o cómo en todo caso funcionará bajo este nuevo mecanismo. Bueno, de hecho, esa era una de las preocupaciones que tenía México desde un inicio. O sea, nosotros, incluso antes de que se negociara esta actualización del acuerdo, lo que nosotros queríamos era, de hecho, expandir la cantidad de profesionistas o la cantidad de personas que fueran sujetas a la posibilidad de tener estas visas, incluso a personas que no necesariamente fueran profesionistas. Tenemos una serie de técnicos altamente especializados en industrias de la salud, en industrias de telecomunicaciones, etcétera, que nosotros pensamos que también deberían de ser sujeto o que podrían tener esta posibilidad, ¿no? Desde luego, la entrada temporal de negocios, sabemos que en Estados Unidos es un tema que, por razones equivocadas, pero siempre lo han equiparado al tema migratorio, lo cual lo hace muy sensible. De hecho, el propio Congreso de Estados Unidos le ha impedido al Ejecutivo estadounidense negociar estas disposiciones en otros tratados. En el TPP, Estados Unidos no puso ningún compromiso en esta materia. Bueno, no obstante, todo esto nada más un contexto para decir, esas disposiciones que originalmente Estados Unidos, USTR, quería eliminar del TEMEC, México las logró mantener. O sea, lo que todavía sigue siendo, porque no entró en vigor el TEMEC, todo lo que corresponde al capítulo 16, movilidad de profesionistas, etcétera, también se trasplazó íntegro a cómo está el TEMEC. Evidentemente, lo que México hubiera querido es que eso se expandiera, pero creo que dadas las condiciones, el mantener lo que ya tenemos no es nada menor. Ken, ahí no sé si tú quieras complementar en algo. Sí, mira, yo diría que, como bien explica Juan Carlos, el objetivo de México, de hecho, era tratar de ampliar todo el aspecto respecto al movimiento de profesionistas.
Creemos que es un aspecto fundamental en materia de competitividad que una región como América del Norte, donde tienes bienes y servicios que se mueven libremente entre los países, poder tener la posibilidad de esta flexibilidad laboral, de la posibilidad de enviar profesionistas por tiempo determinado en los tres países, es un aspecto muy importante al cual no se le ha dado la relevancia en Estados Unidos justamente por estas razones políticas que menciona Juan Carlos. Yo creo que es uno de los grandes pendientes que por razones políticas, como menciona Juan Carlos, del tema de migración, que era pues un tema intocable para Estados Unidos y que no se va a resolver por lo menos hasta que se vaya Trump del poder, pero yo diría que la sugerencia es que este sea uno de los temas que esté sobre la mesa cuando tengamos la siguiente revisión integral del TEMEC, ya sea las revisiones anuales de la Comisión de Libre Comercio, es decir, los 3 ministros encargados del comercio de los 3 países, o la revisión integral que se dará en 6 años, porque el aspecto de movilidad laboral es fundamental para la competitividad futura de la región. Y yo creo que ahí es donde tenemos que avanzar, al mismo ritmo que hemos avanzado en el comercio de bienes y servicios. De acuerdo. Ana Leroy dice, en un escenario donde se cierra más la frontera entre México y Estados Unidos por la epidemia de COVID-19, de hecho algunos gobernadores fronterizos han pedido cierres más estrictos y aún el TEMEC no entra en vigor, ¿qué opciones tendría México? Bueno, de hecho, el que no entre en vigor el USMCA, por lo que yo ya dije previamente, creo que es algo que se tiene que acelerar, pero eso no exime o no elimina que actualmente el Telecan sigue en vigor. Entonces, si la frontera llegara a cerrarse todavía más por virtud de esta pandemia, pues yo creo que lo que se tendría que buscar es la manera en la cual el comercio siga fluyendo independientemente de esas cosas. Y afortunadamente, aunque es una historia que a veces no se cuenta mucho, afortunadamente México y Estados Unidos han logrado avanzar algo. No quiero decir que esté resuelto el problema, pero han logrado avanzar algo en términos de promover unos esquemas de comercio confiable, de exportadores confiables, en donde prácticamente ya no hay ningún tipo de interacción con las personas. O sea, si tu empresa es CityPath o es Nexus, que es el equivalente al programa canadiense, o tiene otro de estos programas confiables, pues simplemente cierras tu contenedor en tu oficina, en tu planta, lo subes al camión y se va. Entonces, creo que ese tipo de esquemas podrían ayudar a que si la situación se complica más en términos de tener que controlar el flujo en la frontera, ese tipo de cosas pueden ayudar. No obstante eso, la verdad es que si llegamos, ojalá no sea el caso, pero si llegamos a estar en una circunstancia en donde eso es la decisión que tienen que tomar los gobiernos, pues sí quiere decir que la verdad las cosas se nos salieron completamente de control y pues bueno, ahí tal vez la cuestión comercial no sea la prioridad de que la política pública tiene que atender. Ojalá no lleguemos a eso. Mira, yo simplemente añadiría que es un tema muy importante que menciona Ana en su pregunta, porque justamente si no tuviéramos el Telecan, si no tuviéramos el TEMEC en puerta, estaríamos sujetos a los vaivenes políticos y las decisiones, en este caso en América del Norte, de un país, probablemente Estados Unidos, que por razones políticas puede decir, cierro mi frontera y ya. Sin embargo, teniendo el Telecan, tienes un soporte jurídico para argumentar que Estados Unidos no podría hacer eso arbitrariamente, ni México ni Canadá. Pero además, sobre todo, yo creo que, y esto a veces va contra la intuición, el decir, si queremos más seguridad en América del Norte, necesitamos facilitar aún más el comercio. El ejemplo que daba Juan Carlos es excelente de cómo hemos desarrollado a lo largo del tiempo sistemas para identificar comercio seguro. Comercio que evite cualquier cuestión que atente contra la seguridad nacional en materia de actos de terrorismo o cuestiones de bioseguridad, temas sanitarios, etcétera. Es justamente estos esquemas de cooperación que facilitan el comercio, los que te van a ayudar a tener un mayor control sobre lo que sucede. La sobreregulación o simplemente cerrar la frontera va a crear canales de alguna manera que el comercio, y ahí es donde pierdes control de lo que está sucediendo en materia de seguridad, sobre todo en una situación de pandemia. Entonces yo creo que ese es el mensaje que nuestro gobierno debe seguir impulsando con Estados Unidos y Canadá, y esperemos que esa sea, digamos, la escuela de pensamiento que prevalezca en estos momentos.
Gracias. Ligo un comentario de Luis Rubio con una pregunta. Luis Rubio comenta que respecto a Constellation Brands, la lógica de la empresa es clara porque tratándose de un producto mexicano no tiene muchas opciones. Sin embargo, cualquiera que sea el arreglo final, el impacto sobre potenciales inversionistas es muy profundo. Y esa es la pregunta, si este tipo de acciones, independientemente de cuándo entre en vigor el tratado, pues lo que van a hacer es desincentivar la confianza de los inversionistas. Bueno, obviamente es difícil cuantificar eso en dinero actualmente. O sea, no creo que podamos decir que la decisión de Constellations implica que van a dejar de venir XX miles de millones de dólares de inversión al país. No creo que eso sea posible, pero lo que sí es un hecho, desde mi perspectiva, es que el mensaje que está mandando esta decisión es que incluso si una empresa cumple con todos los requisitos de la ley, incluso si es un proyecto que cuenta con las autorizaciones necesarias, etcétera, se puede cancelar en cualquier momento y no hay ningún tipo de respeto a esas cuestiones legales. Y ese mensaje sí es muy profundo, porque cuando te das cuenta que, y aquí no estamos defendiendo a una empresa o a otra, si la empresa hizo algo mal, porque por ahí ha habido una serie de señalamientos de que la empresa había incurrido en procesos que no estaban adecuadamente llevados, que había una serie de cuestiones, incluso se menciona hasta corrupción y otras cosas. Entonces no estamos defendiendo a la empresa, lo único que nosotros decimos es que si esas fueron las razones, entonces ese tipo de faltas tiene una consecuencia legal y administrativa, que eso es lo que se tendría que haber en todo caso perseguido. No obstante, aquí la decisión por la cual se está suspendiendo el proyecto es por una consulta que no es necesario entrar a los detalles de cómo se llevó a cabo ni las condiciones, y esa es la decisión que se está considerando legally binding o legalmente vinculatoria, lo cual pues creo que no es el mensaje adecuado. Yo pienso que sí va a ser un desincentivo a la inversión. No quiere decir que va a dejar de llegar dinero, eso creo que también hay que subrayarlo, pero yo pienso que empresas grandes que están viendo en dónde actualmente pueden ir a poner sus capitales, pues han tomado nota de todo esto y vaya, no necesariamente me hagan caso a mí, Juan Carlos. Si vieron el reporte en donde se bajó la calificación de México por parte de cierta gran calificadora recientemente, una de las razones explícitas que esgrimen para tomar esa decisión la calificadora es eso, es cómo no se está llevando a cabo una serie de acciones que atraigan inversión, sino que más bien la están ahuyentando, y mencionan ese caso. Yo creo que eso es muy importante porque es, como dice Carlos, la señal que tú mandas al mundo es, las reglas pueden cambiar en cualquier momento. Porque si estuviéramos hablando de una situación en donde esta empresa o cualquier otra, hablemos por ejemplo un caso hipotético, una minera invierte en México, contamina un río, por lo tanto viola leyes nacionales y hay sanciones o inclusive cierre de plantas, ahí estás hablando de un régimen jurídico claro que todo mundo conocía en el momento de llevar a cabo la inversión, y esas son las reglas del juego. Si de repente se inventa, por alguna razón, sin fundamento jurídico, una consulta pública donde se esgrimen argumentos de corrupción sin presentar evidencia, donde simplemente se señala que el pueblo habló, entre comillas, y que se puede entonces echar para atrás una inversión, quiere decir que ya no hay reglas claras, y independientemente de la validez del caso o la decisión que vaya a tomar Constellation, porque mencionaba Agustín que ya el presidente señala que va a haber una negociación, que no van a litigar. Obviamente ahorita estamos viendo el inicio de esta controversia y va a haber mucho, digamos, un baile kabuki ahí político en donde el gobierno mexicano va a decir que tenía la razón, Constellations tiene que asesorarse para ver qué le conviene hacer, en qué momento buscar la vía de la negociación, en qué momento meter el acelerador en un litigio, lo cual genera otro tipo de consideraciones políticas, en fin, estamos viendo el inicio de ese caso en particular, pero la señal a nivel internacional es que las reglas pueden cambiar en cualquier momento, algo que no se había vivido en México en los últimos 25 años.
Así es, una señal muy, muy fuerte. Yo quisiera hacer una pregunta en el contexto justo de la emergencia, ¿no? De esta situación totalmente atípica en que nos encontramos. Y ustedes han hablado de la posibilidad de que se cerraran aún más las fronteras, temas de seguridad nacional que pudieran provocar ese tipo de escenarios. Yo nada más quisiera preguntar si el tipo de facultades que está invocando incluso el presidente Trump, y que en todo caso lo podrían invocar quizá los demás presidentes, pero claramente el presidente Trump, como de tiempos de guerra, estas facultades excepcionales, ¿podrían incluir la reapertura o renegociación del TEMEC o de capítulos del TEMEC, o no prevén esa circunstancia? Mira, yo creo que no sería necesario. Es decir, ahorita estamos hablando de toda el framework legal, toda la serie de estatutos que le dan al presidente la posibilidad de hacer eso. En la OMC, en el GATT original, existe un artículo que se llama el GATT 20, así se le llama, y esa es la excepción de seguridad nacional. Ahorita Ken acaba de explicar cómo en el USMCA pues acabamos con esta parte de seguridad esencial, pero el concepto de seguridad nacional sí existe y sí está también muy analizado desde el punto de vista económico. Y esa seguridad nacional, pues bueno, tiene una serie de detonantes que te permite tomar medidas desde el aspecto comercial, por supuesto, que tú deseas implementar por esas situaciones. Entonces, si el presidente Trump está en una situación en la que quisiera implementar esas cosas, la verdad es que no tendría necesidad de reabrir el TEMEC, con todo lo que políticamente eso implica, pasar por su Congreso y demás. Si quisiera tomar medidas, pues podría simplemente echar mano de esa jurisprudencia multilateral que ya existe. Otra vez, también un poco jugando aquí al escenario del apocalipsis, la verdad es que si otra vez llegamos a estar en esa situación, de modo que los presidentes, porque otra vez México también lo podría hacer, por cierto, que imagínense esta misma situación, pero en la frontera sur, o sea, que tenemos un flujo migratorio que viene de Centroamérica o de otras partes y nos obliga a tomar esta serie de decisiones, como que siempre tendemos a pensar lo que Washington nos haría aquí, pero no necesariamente lo que nosotros haríamos a otros lados. En fin, si llegamos a tener que tomar esas decisiones, pues francamente es porque la consideración sanitaria es la más grande y todo lo demás pasa a segundo término. Sí, yo no creo que habría una situación de necesidad de renegociar o un interés de cualquiera de los tres países de renegociar. En todo caso, la clave es el mensaje que decíamos al principio de ya tener en vigor el TEMEC lo más pronto que se pueda, porque eso te da muchos elementos, sobre todo en operación aduanera, como mencionaba yo al principio, de facilitación comercial, de hacer menos engorrosos los trámites para que crucen los productos en la frontera y se pueden enfocar los esfuerzos hacia ciertos sectores. Si necesitamos máscaras, equipo de protección, ventiladores que crucen la frontera más rápido, hay manera, con decisiones administrativas, de, por ejemplo, agilizar y que no nos preocupe durante cierto tiempo si el producto viene de China, de Perú o de Reino Unido. Si se trata de un ventilador que va a salvar vidas, adelante, que pase. Y esos son mecanismos administrativos que se pueden echar a andar de manera relativamente sencilla, en lugar de pensar en un esquema que requieran renegociación complicada del acuerdo. Y repito, la clave aquí que deben pensar los países es, si en todo caso lo que tenemos que hacer en materia comercial es abrir más y facilitar más el comercio, no buscar crear fortalezas o aislarnos los unos de los otros. Entonces el TEMEC ya tiene todos esos elementos, nomás echémoslos a andar ya. De acuerdo. Pues muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Ken. Muchas gracias, Agustín y Luis y toda nuestra junta directiva. Creo que no teníamos obviamente previsto que este documento saliera en estas circunstancias. De hecho, hoy teníamos previsto un evento presencial como los hacemos en Comexi y sobre todo para dar a conocer un trabajo de tanta calidad. Las circunstancias nos hicieron hacerlo de esta forma. Ya comentaba Agustín, en la página de Comexi ya está disponible el texto de México y Estados Unidos, un nuevo comienzo.
En cuanto pase la contingencia, evidentemente lo estaremos distribuyendo de manera física, pero mientras se puede ya consultar. Y creo, como lo mencionaron ustedes, que además no solo por la entrada en vigor del TEMEC y todo el trabajo que se requerirá hacer, sino por este nuevo comienzo de la relación bilateral, seguiremos teniendo seguramente eventos y eventos en los que nos volveremos a ver y estaremos físicamente nuevamente platicando. Les agradezco mucho y a nombre de Luis, de la Junta Directiva, y les doy las gracias a todos los participantes. La verdad es que tenemos todavía una permanencia de más de 40 participantes. Gracias a todos, buenos días y sobre todo manténganse muy bien de salud. Muchas gracias. Gracias a los grandes profesionales. Gracias a los grandes profesionales que son ustedes que hicieron posible esto. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes. Bien, Juan Carlos, abrazos. Cuidémonos todos. Chao.